Bienvenidos a este espacio de fidelidad a la palabra y compromiso con la misión de Dios. Soy Miguel Ochoa y en los próximos minutos te hablaré acerca de los métodos de estudio devocionales. En primer lugar, quiero hacerte una recomendación si no has mirado nuestro anterior video donde explicamos qué es un método de estudio bíblico. Por aquí te dejo una tarjeta, por aquí o por aquí te va a salir una tarjeta para que tú puedas profundizar en la introducción de lo que es un método de estudio bíblico. En el día de hoy nos corresponde hablar acerca de dos métodos de estudio que son métodos de estudio devocionales. En primer lugar, quiero presentarte un método de estudio bíblico al cual vamos a denominar como el método de estudio bíblico devocional, valga la redundancia, tradicional. Por aquí lo tenemos. Tradicional es uno de los métodos de estudio más comunes que a la mayoría de personas nos enseñaron en los comienzos de nuestra vida cristiana, y es ese método de estudio que tiene 4 pasos. Primero de ellos es orar. No se puede estudiar la Biblia sin oración. El estudio de la palabra de Dios es un proceso espiritual y tenemos que aplicarlo de esa misma manera. En segundo lugar, leer. En tercer lugar, hacer una paráfrasis. Y en cuarto lugar, hacer una aplicación. Entonces, en este caso, el método de estudio bíblico devocional de una manera tradicional consiste en que se seleccione el pasaje. Tú ya tienes el pasaje que vas a estudiar y lo primero que tienes que hacer es orar. Sencillo. No hay estudio de la palabra fiel sin oración. No puede existir. Entonces, Señor, te damos gracias por la palabra, por la revelación escrita de tu palabra. Reconocemos que tu palabra que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, que es infalible, que es superior a la conciencia de la razón. Nos acercamos al texto bíblico a través de oración, sencillo. Cuando hemos orado, por lo menos un buen tiempo, podemos comenzar a leer el texto bíblico. Entonces leemos el texto bíblico en una versión, nos tomamos un tiempo prudente para poder leer. Ese tiempo prudente no es 1 minuto. Te recomiendo que por lo menos leas 7 veces el pasaje. 7 veces el pasaje. Y lo leas, y lo leas, y lo leas, y lo releas, y lo contrarreleas. Importante que si lo puedes memorizar sería fundamental. Cuando lo hayas leído por lo menos 7 veces, ya puedes pasar a la siguiente parte. Y la siguiente parte es la paráfrasis. ¿Cómo yo lo entiendo? Porque una paráfrasis es poner el texto bíblico en mis palabras sin que pierda su enfoque o su propósito. Bien, entonces paráfrasis es cómo lo entiendo, cómo yo lo entiendo. Ponlo en tus propias palabras sin que pierda su fundamento, su esencia, su enfoque. Esa es una paráfrasis. Si es un texto pues de 2 versículos, de 3, de 5, de 10, obviamente de 10 pues tomaría mucho más tiempo, pero debes tomar el tiempo suficiente para poder desarrollar ese método y esa paráfrasis de esa manera. Cuando ya hayas orado, cuando ya hayas leído por lo menos 7 veces el mismo texto, el mismo pasaje, cuando ya hayas hecho la paráfrasis, puedes utilizar el cuarto punto, que es las aplicaciones. ¿Cómo yo lo aplico? ¿Sí? ¿Qué me habló Dios y cómo lo aplico? ¿Qué me dijo la Biblia? La Biblia. ¿Y cómo yo aplico lo que me dijo la Biblia? ¿Y cómo aplico? Entonces, en este caso tenemos un método devocional tradicional que es algo de lo más sencillo. Cerramos 5 en oración.
O sea, en este método se empieza en oración y se termina en oración. Lo transversal, lo que atraviesa todo este método es una profunda devoción a Dios a través de la oración. Pero en este caso tenemos otro segundo método de estudio bíblico, y aquí lo voy a poner. Segundo método, y es un método quizás mucho más reciente que ha llegado a nosotros y que lo hemos aplicado en diferentes contextos. Este es el método de orar la palabra. Orar la palabra. A este método, en unos siguientes videos, voy a dedicar un video exclusivo, un tiempo exclusivo para este método, para poderlo hacer a profundidad. En este caso te voy a explicar, te voy a enseñar las generalidades de este método de estudio devocional, orar la palabra. Este es un método ya no muy personal, porque este tradicional es personal, pero este método de estudio bíblico de orar la palabra es un método más comunitario. Este método nos sirve, es válido para hacerlo tanto personal, yo lo hago personalmente, pero también para hacerlo en un devocional con más personas, con la familia, en un altar familiar, en una reunión de liderazgo, como también lo hemos hecho en reuniones de 30, 40 personas donde todos pueden participar. Este método tiene 4 pasos principalmente y los voy a poner aquí. Paso número 1, 2, 3 y 4. El primero de ellos comienza con leer. Leer, y tiene el objetivo para escuchar. Leer para escuchar. En este primer paso de leer para escuchar, se toma la escritura y por lo menos se recomienda leerla en 3 versiones diferentes. Puedes leer una versión mucho más literal como la Reina Valera, la Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, que son versiones más literales. También puedes utilizar una versión mucho más dinámica, mucho más actual, como una NBI, NTV, Reina Valera contemporánea, una traducción en lenguaje actual que también es válida. Entonces, la idea es que se lea en 3 versiones, o sea, se lee el mismo texto en 3 versiones diferentes. Recuerda que es diferente traducción a versión. Nosotros hablamos de versiones de la Biblia. Si lo haces comunitariamente, entonces deberías seleccionar a 3 personas diferentes y que esas 3 personas puedan leer el texto bíblico. Leer para escuchar. En segundo lugar tenemos el callar para meditar. Callar para meditar. En este segundo paso, después de haber leído, los participantes o el participante, si lo estás haciendo solo, calla, guarda en silencio y simplemente medita la escritura. Silencio, medita la escritura. En tercer lugar, tenemos el tema de imaginar para identificar. Entonces, en este paso, imagino el texto. La Biblia nos prohíbe añadir, pero no nos prohíbe imaginar. Recreamos el acto comunicativo, la escena, nos ponemos en los zapatos del personaje para identificarnos. Y después de estos 3 pasos, simplemente oramos. Orar para responder. Aquí tenemos. En esa oración tiene que ser una oración comunitaria, es una oración abierta, es una oración donde se ora con base a las aplicaciones o a los aportes que se extrajeron de la lectura, de la meditación y de la identificación. Así que recuerda 4 pasos: leer para escuchar, callar para meditar, imaginar para identificarse y orar para responder. Método de estudio bíblico devocional
que se denomina orar la palabra. Ha sido un gusto compartir contigo. Un abrazo especial desde la ciudad de Bogotá. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios.